Sandro sufría de una condición única en el campo médico y psicológico. Su visión era perfecta durante las mañanas y parte de la tarde. Sin embargo, a partir de las 18 horas en donde el cielo empezaba a oscurecerse, su visión también lo hacía. A las 19 horas su visión se encontraba completamente cubierta por una oscuridad que le impedía ver, lo cual se extendía por toda la noche y la madrugada hasta las 5 de la madrugada aproximadamente, en donde se aclaraba poco a poco mientras amanecía. Dicha condición le había generado a Sandro grandes dificultades para seguir con su vida tranquilamente, más aún para un adolescente como él, que tenía que soportar que sus amigos saliesen por la noche a divertirse, mientras que él lo tenía que pasar acostado en cama y encerrado, escuchando algún programa interesante o canciones melancólicas para empatizar con ellas. Si bien el adolescente ya se había acostumbrado para ese entonces a sufrir de esa extraña condición, siempre tuvo curiosidad por saber cómo se veía la ciudad de noche. Le aterraba la sola idea de ver sus lugares favoritos, los cuales solo veía de día, sumidos en una inmensa oscuridad. Algo irónico para alguien que se había acostumbrado a la oscuridad. Su hermana le contaba cómo funcionaba la vida nocturna, los postes de luz, los faroles de los coches para evitar accidentarse, el peligro de salir de noche en algunos barrios de la ciudad, y por supuesto, las muchas leyendas urbanas que cobraban sentido durante la vida nocturna. Pero, además, Sandro tenía un secreto. Desde hace poco más de una semana, le venía a visitar un amigo anónimo durante la noche, a quien ya le había contado respecto a su condición. Durante su primer encuentro, Sandro se asustó, ya que no podía ver de quién se trataba, solo podía escuchar los ruidos cerca de su habitación, una respiración profunda, y oler un extraño aroma como de metal fundiéndose. Esa noche en la que se conocieron, sabía que alguien más estaba en su habitación, quien después de unos minutos en silencio le dijo: «¿Eres ciego, verdad?». Seguramente aquel amigo anónimo había roto el silencio con aquellas palabras, al notar que Sandro no reaccionaba ante su presencia. Durante los siguientes días, el misterioso amigo visitaba a Sandro por las noches, intentando mantener el silencio suficiente como para que su familia no se percatara. Dicho sujeto, le comentó a Sandro que durante algunas noches vendría a visitarlo, pero Sandro sabía que había algo más detrás de sus visitas. A causa de su extraña ceguera nocturna, Sandro podía escuchar claramente sonidos emitidos por el cuerpo humano y con ello entender las reacciones de una persona. Es así, que Sandro notaba que el corazón de su amigo anónimo latía muy rápido cuando llegaba a su habitación, como si estuviese escapando de alguien y escondiéndose ahí. No obstante, se encontraba muy agradecido por su compañía, las historias del misterioso visitante eran cómicas y muy entretenidas, lo aliviaban de la soledad causada por su ceguera. Ciertas noches, el olor a metal fundiéndose era insoportable. Sandro creía que su amigo era adulto, contrariamente a la edad que le había mencionado, y que trabajaba en una fábrica o algo por el estilo. Una noche, el amigo de Sandro llegó a su habitación. Parecía estar comiendo algo. Sandro guardaba silencio, mientras su amigo le contaba una historia fantástica de las que tanto alardeaba, mientras hablaba con la boca llena. Los mordiscos que daba dicho sujeto sonaban como amplificadores en los oídos de Sandro. Podía escuchar la carne triturarse entre sus dientes, y un líquido salir a borbotones. «Dime, ¿qué estás comiendo?», preguntó Sandro, cortando a su amigo a mitad de historia. «Nada especial, solo una pierna de pollo que traje de mi casa. Salí sin cenar así que estaba comiendo de camino aquí», respondió el misterioso sujeto. «El olor es muy fuerte», dijo Sandro mientras se llevaba la mano a la nariz para cubrirla. «Por cierto, la próxima semana es tu cumpleaños, te daré un buen regalo, seguro te gustará», mencionó el extraño sujeto, ignorando lo mencionado por Sandro y desapareciendo por la ventana a través de la cual había entrado a la habitación. Sandro había olvidado por completo que faltaban unos días para su cumpleaños. Sin embargo, esa nunca fue una fecha la cual le emocionara demasiado. Su mayor deseo era poder ver durante la noche, y en el fondo sabía que eso era imposible. Completamente resignado, Sandro se acostó para conciliar el sueño. Pasaron los días mezclados con un poco de nostalgia, hasta que el cumpleaños de Sandro llegó. Parecía emocionarles a todos menos a él. Durante el día, Sandro salió con sus amigos, era el único momento en que podía disfrutar su adolescencia sin ninguna dificultad. Sin embargo, cerca de las 17:30 horas, la vista de Sandro empezaba a fallar, por lo que, contrariamente a lo que quería, tuvo que retirarse y volver a su casa.
Él realmente quería quedarse más tiempo con sus amigos, pero no quería ser una carga para ellos ni que lo vieran usando un bastón, odiaba generar lástima en otros. Al llegar a casa, cenó con su familia mientras le trajeron una torta. Pide un deseo, le dijo su padre sosteniendo sus hombros para ubicarlo frente a las velas de la torta. Sandro, haciéndolo más por reacción que por preferencia, pensó, deseo poder ver, y apagó las velas. Cansado, fue a su habitación a acostarse. Su amigo anónimo lo esperaba ahí. El olor a sangre era cada vez más insoportable. Sin embargo, Sandro hizo lo de siempre y fingió ignorarlo. Feliz cumpleaños amigo, mencionó el misterioso sujeto, con una voz grave. Gracias, pero no tiene mucho de feliz este día, respondió Sandro, echándose en su cama. Supongo que sí, para alguien como tú la felicidad se encuentra en algo tan simple que la mayoría tiene y no valoran, pero estoy seguro que mi regalo te alegrará. Ahora dime, ¿cuál es tu deseo?, dijo el amigo de Sandro. Sus latidos empezaron a sonar como tambores a una velocidad increíble. Mi deseo es simple y lo sabes, desearía poder ver y no solo durante el día, sino durante toda la noche, desearía ser como los demás y poder tener una vida nocturna emocionante y no ser un adolescente ciego, respondía Sandro mientras ponía su antebrazo sobre sus ojos, lamentándose de su situación. Era de esperarse, mi regalo es cumplirte un deseo Sandro, yo puedo devolverte la vista. Las palabras del misterioso sujeto hicieron que Sandro se levantara de la cama algo sorprendido. Efectivamente, Sandro no creyó en lo que había escuchado, y le pidió a su amigo que, si iba a hacerle esa clase de bromas, era mejor que lo dejara solo. Sin embargo, su amigo reiteró lo mencionado, y le dijo con la voz más seria que jamás le había escuchado decir, unas palabras que se quedarían marcadas en la vida de Sandro. Sandro. A veces, yo puedo quitarle algo a las personas para darles algo valioso a cambio. Sandro se quedó en silencio sin saber qué pensar. Su mente estaba completamente en una pausa imprevisible e indefinida. Aún así, de su boca salieron unas palabras inconscientemente. Entonces hazlo. Los latidos del corazón del amigo anónimo se intensificaron aún más. Se acercó lentamente a Sandro susurrando algo entre dientes. No te dolerá mucho. Sandro pudo escuchar cómo la mandíbula de su amigo emitía un ligero crujido para abrirse y desprender un olor nauseabundo. Al mismo momento, la puerta de la habitación de Sandro se abría y se escuchaba un grito ensordecedor. Era la hermana de Sandro, sus gritos se escucharon por toda la casa mientras llamaba a sus padres. El padre de Sandro corrió a su habitación seguido de su madre, la cual lanzó un agudo grito al llegar a la habitación. Sandro pudo escuchar a su padre susurrar un Dios mío, mientras más ruidos y movimientos bruscos sonaban en aquel sitio. Sandro escuchó un rugido más en la habitación, era como el rugido de un león, lo cual hizo temblar la cama del joven. Los golpes y los gritos en la habitación de Sandro ensordecieron sus tímpanos, los cuales, durante un momento, solo podían escuchar un zumbido ligero. Para cuando recuperó la capacidad auditiva, solo podía escuchar pequeños crujidos, parecidos al sonido que emitía su misterioso amigo cuando llegaba a visitarlo comiendo algo. «Papá», dijo Sandro, con voz temblorosa. Su amigo anónimo dejó de masticar lo que tenía en la boca. No había otro ruido más en la casa. Lo siento Sandro, realmente no quería que esto terminara así, pero cumpliré mi promesa. Además, ya te quité algo, ahora puedo darte algo valioso a cambio, dijo el misterioso sujeto, quien se acercaba poco a poco a Sandro. Sandro se encontraba petrificado del miedo. Era la primera vez que deseaba no ver lo que había sucedido en aquel momento. Entonces, el amigo de Sandro presionó sus dedos contra los ojos de Sandro, apretándolos tan fuerte que causaron que el chico emitiera un quejido de dolor. Feliz cumpleaños amigo, y adiós, mencionó el sujeto, mientras desaparecía a través de la ventana de la habitación de Sandro. Sandro abrió los ojos. La luz de la luna atravesaba la ventana de la habitación, iluminando con una tenue luz el lamentable escenario. Las paredes y el suelo estaban teñidos de sangre. Los cuerpos de su padre, su madre y su hermana se encontraban tendidos en el suelo, bañados en sangre, con partes de su cuerpo arrancadas y con expresiones de terror capturadas en sus últimos momentos de vida. Las huellas de las pisadas del anónimo sujeto, manchadas con la sangre de su familia, se perdían en la única ventana de la habitación. Sandro miraba aquellas huellas mientras unas lágrimas caían de sus ojos. Esas huellas no eran de un ser humano. La policía llegó momentos después, topándose con los cuerpos sin vida de la familia de Sandro, y con el adolescente sosteniendo la mano de su hermana muerta.
Su hermana, quien siempre lo acompañó a pesar de su ceguera, quien siempre estuvo ahí para él, había muerto por su deseo de poder ver. El lugar se encontró inmediatamente repleto de personas y curiosos que se acercaron para ver qué es lo que había sucedido. La ambulancia le preguntó a Sandro si se encontraba bien. Sandro asintió, él ya no estaba llorando. Sandro pensó en ese momento, que la noche en la ciudad era muy diferente a lo que se imaginaba. Parecía más iluminada que en el día. Recordó las leyendas urbanas que le contaba su hermana que acontecían en la vida nocturna de la ciudad, intentando encontrar alguna explicación de lo sucedido. Los tíos de Sandro llegaron y le dijeron que empacarían sus cosas en ese momento para que se traslade a vivir con ellos, ofreciéndole todas las comodidades posibles. Sandro, nuevamente, solo asintió. El muchacho solo tenía una cosa en su cabeza. Mientras se retiraba de su antiguo hogar con sus tíos y la policía, volteó una última vez. Sandro pensó que con esa nueva visión que le había otorgado aquel anónimo sujeto, lo encontraría. No importaban los años que pasasen, él lo encontraría. Su olor se había quedado grabado en su olfato, su voz en sus oídos, sus huellas en sus ojos. Y sería la misma visión que le brindó, la cual se regocijaría con la imagen de aquel asesino, ahogándose con su propia sangre. Esa noche, Sandro juró que vengaría a su familia.